Suele ser un poco engorroso decirle a los objetos, en este caso a G1 y a G2, de forma individual mediante los métodos setter color y setter sabor, cuál va a ser el sabor y el color de la gelatina. Debería de ser un poco más sencillo y para eso es que nosotros utilizamos el método constructor. Entonces volvamos a nuestra clase gelatina y vamos a generar el método constructor. Típicamente el método constructor puede ir en cualquier parte de la clase, sin embargo, por convención siempre lo colocamos debajo de los atributos. El método constructor es de naturaleza pública. Vamos a colocar acá un comentario que diga método constructor tiene de naturaleza pública, pero adicional a eso él no va a retornar nada, ¿sí? Y curiosamente tiene el nombre de gelatina y puede ir vacío, ¿sí? Ok. Un método constructor vacío pues no significa nada para nosotros. De hecho, deberíamos de llenarle la información necesaria para que se construya en el momento de crear la instancia. Ya voy a pasar a explicar un poco esto. Bien, cuando nosotros le decimos, mire, método constructor, vamos a utilizarlo cada vez que vamos a crear un objeto, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a decirle cuáles son los parámetros que van a ingresar. Primero yo quiero ingresarle un string C que indique el color y otro string S que indique el sabor. Adicional queremos inicializar los atributos. Entonces los atributos, para hacer referencia a ellos utilizamos la palabra reservada this y el nombre del atributo al cual vamos a hacer referencia. Por ejemplo, this.color y a color le vamos a asignar el valor de C. Y this.sabor y le vamos a asignar el valor de S. En esencia, el constructor básicamente es un método que se ejecuta cuando usted va a crear una instancia de una clase, cuando usted va a crear un objeto a partir de una clase. Eso quiere decir que el método constructor es el que se utiliza para inicializar los atributos de una clase. Y esto básicamente se hace en el momento de crear el objeto o en el momento de realizar la instancia. Entonces vamos a hacerlo un poco más práctico acá. Ya no tenemos necesidad de crearlos acá, sino que internamente, si ustedes se dan cuenta, ya este método constructor que tenemos acá nos está arrojando un pequeño error y él dice que internamente él requiere dos atributos. Entonces vamos a colocar el primer atributo que nosotros le denominamos C, que hace referencia al color. Entonces vamos a colocarle un color, por ejemplo, rojo, coma, y vamos a colocarle el siguiente atributo que hace referencia al sabor y vamos a colocarle fresa. Muy bien, acá ya no tenemos ningún inconveniente. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente objeto o la siguiente gelatina que se llama G2. Vamos a colocarle un color, vamos a colocarle amarillo. Y vamos a colocarle un sabor, en este caso el sabor, la letra S hace referencia al sabor. Vamos a colocarle un sabor, por ejemplo, piña. Ok, con esto entonces vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar. Como resultado obtenemos que el primer objeto que se llama G1 o la gelatina 1 es de fresa y es de color rojo y el segundo objeto, en este caso que es la gelatina 2, G2, es de sabor a piña y de color amarillo. Esa es la importancia de nuestro constructor, que nos va a permitir realizar la inicialización de los atributos directamente en el método constructor cuando estamos creando el objeto.